Bien, en esta parte vamos entonces de la clase, vamos a ver cómo entender las preguntas. ¿Por qué me dedico un poquito a esto? Porque yo no quiero que agarren el traductor y copien la pregunta y pongan traducir porque estamos en la misma. No están pensando cómo se forma la pregunta, no aprenden cómo se forma y cuando no tengan internet de traducción no pueden hacer nada. La idea es usar la tecnología para que nos ayude, no para que nos haga las cosas en nuestro lugar y no pensemos. Entonces, ¿qué les propongo? Que para entender las preguntas, lo que yo tengo que hacer es saber cómo se forma primero la pregunta y a qué elementos le voy a prestar atención. Acá vamos a hablar de algunas estrategias válidas como para que prueben y se fijen a ver cuál les parece a ustedes que les serviría más o menos. Entonces, habíamos dicho que las preguntas tenían interrogativo, auxiliar, persona y verbo, o si no tenían interrogativo, tenían auxiliar, persona y verbo. Bien. ¿Cuáles son los elementos que yo tengo que entender sí o sí? Es, ¿qué significa el interrogativo? Si lo hubiera, que está siempre al principio. La persona o el sujeto, porque yo quiero saber de qué me está hablando, a qué se está refiriendo esa pregunta. Y el verbo, porque quiero saber qué acción asocia con esa persona sobre lo que me está preguntando. Porque si a mí en un texto me cuenta que una persona hizo muchas acciones, yo tengo que ver en mi pregunta el verbo que está para saber cuál de todas voy a usar para mi respuesta. Por ejemplo, por dar un ejemplo. Entonces, entendiendo esos tres elementos, interrogativo, persona y verbo, ya me alcanza para saber qué me están preguntando y qué información tengo que buscar en el texto para decir, bueno, aplicando lo que dijimos en los videos anteriores de cómo buscar la respuesta, ¿qué información uso como para contestar esa pregunta? ¿Qué estrategias puedo usar? Primero voy a leer la pregunta. Después voy a marcar las palabras que no sepa y las voy a buscar en el diccionario. Si la pregunta empieza con un auxiliar, ¿lo tengo que buscar? No, porque el auxiliar no lo puedo traducir. Si es una yes, no, no tiene ningún interrogativo al lado, yo sé que lo primero que aparece es un auxiliar. Ese auxiliar no lo voy a buscar en el diccionario, porque solamente me está diciendo en qué tiempo está la pregunta. Voy a buscar qué significa la persona, qué es lo que sigue y qué significa el verbo. Y una vez que busqué las palabras que no entendí de esa pregunta, ¿sí? del interrogativo, la persona y el verbo, y también la parte de la información, si es que no la entendí, busco y anoto esas palabras, con lo que anoté trato de entender en general qué me está preguntando. Lo repito y lo voy a repetir. Yo no enseño traducción, enseño comprensión. Entonces no me sirve que me traduzcan una pregunta a la perfección si después no encuentran nada en un texto que tradujeron en español. Tenemos que entender de qué se trata, nada más. Y una vez que yo entiendo más o menos, entiendo de qué me está preguntando, recién ahí voy a ir al texto y voy a aplicar lo que dijimos en la parte de esta clase que era sobre cómo contestar las preguntas o cómo encontrar la información en el texto.